Muy buenos días, hermanos. Es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a esperar que se vayan conectando para dar inicio, para leer y hacer una oración juntos. Confiamos en el Señor que hayan tenido una semana muy bendecida y pues juntos vamos a orar porque esta semana también sea de mucha bendición. Agradecemos a Dios por todos sus favores y pues clamando cada día, no solo por nosotros, sino por toda la iglesia, todos los que nos escuchan y el día de hoy se conectarán para recibir el mensaje. Muy buenos días, hermana, Dios le bendiga. Buenos días, hermana Mónica, bienvenida. Dios nos ayude y el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir su palabra, su mensaje y ponerlo en práctica y sea también para sanidad de nuestra alma y nos dé fuerzas para continuar el día a día. Bienvenidas, hermanas, bienvenidas, buenos días. Vamos a esperar, vamos a ser pacientes con los hermanos que se vayan conectando para poder leer, hacer la lectura juntos y también orar. Pues tengan su Biblia ahí, hermanos, cerca de ustedes para que leamos juntos. Bienvenida, hermana, bendiciones. Vamos a dar inicio, hermanas. Los invito a que tomen su Biblia, ya que lo tienen ahí con ustedes. Y vamos a hacer una lectura en el libro de los Salmos 119. Vamos a leer del 145 al 149. Y después vamos a orar, ya que deseamos orar por los que sabemos que desafortunadamente andan un poco mal de salud. Y también vamos a incluirlos ahí, hermanos. Y si ustedes pueden ir poniendo también sus peticiones, porque al final el pastor también va a hacer las oraciones que vaya viendo, las peticiones que vayan ustedes dejando. Estamos para orar por ustedes, hermanos, acompañarlos con nuestras oraciones, ser de apoyo para ustedes, porque hay hermanos, hermanas que están pasando situaciones muy difíciles y queremos también ser de apoyo para ustedes, aunque no podemos estar en sus casas, pero las oraciones son las mejores con lo que nosotros podemos apoyarlos, hermanas y hermanos. Vamos a leer, hermanos, Salmo 119, del 145 al 149 y después oramos. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo, Señor eterno, que por tu misericordia nos permites estar de pie cuando muchos, Señor eterno, están tal vez postrados en una cama. Te pedimos, Padre, por todos y cada uno de los enfermos. Te rogamos por los hermanos y hermanas, Señor, de diferentes lugares que desafortunadamente están contagiados, Padre. Te pedimos por ellos. Bendice, Señor, tus iglesias, bendice a tus pastores, protégelos, Padre, de todas estas enfermedades. Te rogamos, Padre, y ponemos en tus poderosas manos la vida y la salud de nuestra hermana Felipa. Que tú puedas restaurar, Señor, que te dignes, oh Padre eterno, a restaurar sus pulmones. Tú puedes darle unos pulmones nuevos, Padre. Te pedimos y te rogamos por ella. Y te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque también hay sobrevivientes de todas estas enfermedades, Padre. Por la señora Catalina, Señor eterno. Que tú le ayudes a que tenga una pronta restauración de su cuerpo. Tú bendigas su trabajo, su mesa, no falte el pan de cada día. Y Señor eterno, tú obres en su corazón, Padre, para salvación. Te damos gracias también por este joven Gerardo que fue restaurado y sanado, Señor. Creemos que tú harás la obra completa, que no solo su salud, Padre, sino también sanará su alma
y ellos, Señor eterno, serán salvos, no solo por Gerardo, también por su madre y su familia, Señor celestial. Te pedimos, Padre, que tú obres en el corazón de tu iglesia, que haya ese avivamiento espiritual, Padre, que no perdamos el enfoque, esa mirada en ti, Señor, aún en medio de tantas dificultades. Ayúdanos, Padre. Sana las naciones, Padre eterno, de todas estas enfermedades, de toda esta situación económica que se está viviendo. También te rogamos, Padre, de una manera tan especial, porque tú llames a más pastores y cuando ellos, Padre, reciban ese llamado, puedan, Señor, escuchar y responder con obediencia y someterse, Señor, a tu voluntad y resignarse su corazón, Padre, inclinarse a ti, para poder caminar en tus caminos, Padre, para ser participantes de tu reino, Padre celestial. Queremos ser obreros dignos, queremos ser mujeres y hombres, Padre, consagrados a tu servicio. Bendice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir este mensaje, Señor celestial. Que tú uses el labio, Señor, la vida del pastor, Padre eterno. Que cuando él se pare aquí, Señor, no sea él, sino tú hablando por medio de sus labios. Bendice a cada uno de tus hijas y de tus hijos que se conectaron en esta hora y los que van a escuchar este mensaje, sea para restauración de sus almas, sea, Padre, para salvación y vida eterna. Te rogamos, oh Dios, que tú bendigas este tiempo. Te pedimos por todas las necesidades. Guárdanos, Padre, y dirige este momento, oh Señor, que nuestra adoración suba a ti y seamos hallados agradables, Padre. Te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de que invite al pastor a compartirnos la palabra, quiero darles algunos avisos. Ustedes saben que los martes tenemos los estudios bíblicos para mujeres. Estaremos estudiando la vida de Jocabed. Y también el jueves tenemos los estudios de los artículos de fe a las 7 también de la noche. Y también el domingo, pues ya saben, 11 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Y esperamos que ustedes también estén muy preparados sus corazones para recibir este tiempo. Bendiciones, hermanos, bienvenidos y Dios nos ayude. Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que se han tomado el tiempo para estar aquí. Y me gustaría que fueran a su Biblia y fuéramos al Evangelio de Marcos. No sé si recuerden que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, tratando de hacerlo de una manera más sistemática, y así que lo vamos a estar viendo todavía. Hoy vamos a estar estudiando el versículo 14 y el 15 de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 del 14 al 15. Así que busquen en su Biblia esos versículos. Son pequeños versículos. Así que los voy a leer. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esas son las palabras. Perdón, voy a enderezar tantito aquí. Esas son las palabras de Jesús después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Y es algo muy interesante porque es aquí por primera vez que se está hablando de la predicación del evangelio. Y quiero recordarles que evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. No sé ustedes si les guste cuando prenden la tele a ver las noticias, si les guste ver las noticias. Por lo general uno ve las noticias esperando malas noticias, ¿no? Estar al pendiente de las malas noticias. Por lo general así somos. Hay otras personas que no les gusta ver las noticias porque se preocupan de más. De hecho, recuerdo que cuando aún estaba en Tecate, la hermana Rebeca, el pastor Abraham, ahí recomendaban que no estuviesen viendo muchas
muchas noticias del COVID, ¿no? Porque a veces eran mala información o a veces eran reales la información, pero causaban, por decirlo así, un problema, ¿no? En las personas, hasta el pánico, hasta llegar al pánico. Y muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a las malas noticias. Entonces, yo veo a las noticias con un filósofo que está ahí en YouTube, si lo quieren buscar, se llama Diego Rusarín, y él hace una crítica social, filosófica a las noticias, en la economía, la política, etc. A mí yo soy un poco pesimista, así que a veces me gusta escuchar las malas noticias, ¿no? Y verlo desde un punto crítico, pero no todas las personas somos así. Y algo que me llama mucho la atención de la predicación de Jesús es que Él no venía a dar malas noticias, ¿sí? O sea, Jesús no venía a dar malas noticias. Jesús venía a dar buenas noticias de Dios. Así dice. Eso significa las buenas noticias de Dios. Así que vamos a ver de qué trata esa predicación de Jesús acerca del reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿A qué se refiere Jesús con arrepentirnos para entrar al reino de Dios? Y hoy lo vamos a ver. Cuando Jesús comienza a predicar, no sé si usted alguna vez ha leído el Evangelio de Marcos completo. El Evangelio de Marcos es el más pequeño de todos los evangelios. El Evangelio de Marcos tiene solo 16 capítulos. Y si usted lee desde el principio, muy rápido va haciendo las cosas. Y después Jesús, y después Jesús, y luego, y así. Si se dan cuenta, el versículo 14 comienza después que Juan fue encarcelado. Y eso fue unos versículos anteriores apenas de su bautismo. Si nosotros leyéramos solo el Evangelio de Marcos, creyéramos que el ministerio de Jesús duró por lo menos 1 año y medio. Así pensaríamos, pero no. Algo que quiero que ustedes sepan en la cronología de los evangelios acerca de la vida de Jesús. Jesús tuvo un ministerio de 3 años y unos meses, quizá. Eso es lo que se dice, por las evidencias que hay. Los evangelios o el evangelio que da la evidencia de que fueron 3 años fue el evangelio de Juan. Y me gustaría que anotara los pasajes bíblicos que nos van a ayudar a comprender este versículo, para que usted lo conozca. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13, se habla de una Pascua. De esa Pascua se habla de otra Pascua en Juan 5.1. Juan 5.1, que ahí completa 1 año de ministerio de Jesús. De Juan 5.1, en Juan 6.4 se habla de otra Pascua, que fueron ahí 2 años. Y de Juan 6.4 a Juan 11.55 se menciona otra Pascua, la 4ª Pascua en la que Jesús fue crucificado. Así que por eso se cree que Jesús tuvo un ministerio alrededor de 3 años y unos meses. ¿Sí? El Evangelio de Juan, los evangelios sinópticos no toman mucho eso pues en cuenta. Digamos, los evangelios no están tratando de dar una biografía de Jesús, sino más bien están tratando de transmitir las enseñanzas y las obras que Cristo hizo en la tierra. Por eso, el Evangelio de Marcos, al ser el primer evangelio escrito, entonces trata simplemente de dar lo que es las enseñanzas y las obras de Cristo. Cuando Juan cae preso, como lo dice aquí, que Juan el Bautista fue encarcelado, fue 1 año y medio aproximadamente después del bautismo de Jesús. Más o menos, 1 año y medio. Si ustedes van, y me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 3, más bien capítulo 4, perdón. El versículo 12, capítulo 4, verso 12 de Mateo, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret,
vino y habitó en Capernaum. O sea, cuando Jesús fue bautizado, lo primero que hizo fue comenzar su ministerio en el pequeño pueblo de Nazaret. Es ahí donde nos encontramos el relato de las bodas de Caná, cuando hace el agua en vino, convierte el agua en vino. Esas eran las obras, y Jesús ahí todavía no tenía sus 12 discípulos. Jesús tiene sus 12 discípulos después de 1 año y medio de ministerio en Nazaret. Cuando Juan cae preso, entonces Jesús deja Nazaret y se va a Capernaum, que era como la capital de Galilea. Algo así como Tijuana, ¿no? Algo así como Tijuana, de que, aunque no es la capital, ¿no?, de Baja California, pero Capernaum tenía una característica, y es que era cosmopolita. Habían griegos, habían romanos, habían judíos, había cualquier tipo de personas en ese entonces, y era más aceptada la predicación de Jesús en un lugar que estaban acostumbrados a escuchar cosas nuevas constantemente. No sé si usted ha ido, digamos, ahí en Chiapas hay muchos de esos pueblitos en los que predomina exactamente una religión. Anteriormente eran los católicos. Como era un pequeño pueblo y solamente habían personas viviendo ahí del mismo lugar, su religión era el catolicismo y no daban apertura a cualquier otra religión. Entonces, allá en Chiapas hay algunos que son los testigos de Jehová, otras religiones que predominan en algunas comunidades son los adventistas también. Entonces, cuando una ciudad es grande y tiene diversidad de personas, como lo es un ejemplo, como le decía Tijuana, ¿no?, que tiene haitianos, que tiene la comunidad china, en fin, y de otras repúblicas, las religiones varían. Entonces Capernaum era un lugar muy importante para que Jesús, el ministerio de Jesús, comenzara a ser notado para después llegar a la cruz, ¿sí? Bueno, ya habiendo explicado eso, vamos a pasar a lo que es su predicación. La predicación de Jesús decía esto. Él decía que iba a predicar las buenas noticias de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué Jesús comienza a predicar: el reino de Dios se ha acercado? ¿Qué es el reino de Dios? No sé si ustedes alguna vez han hecho esa pregunta, pero en la iglesia lo mencionamos un montón de veces. Hay que hacer cosas para el reino de Dios. Decimos citando algunos pasajes bíblicos de: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadiduras. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios? ¿Y por qué Jesús predicaba que el reino de Dios se había acercado? Bueno, el reino de Dios tiene que ver con un concepto. En griego, reino significa basileia. Y basileia tenía que ver con una zona política. En hebreo se pronuncia malkut. Y también tenía que ver con un ejemplo, el reino de David. Tenía que ver con cierta propiedad de terrenos, políticamente, ¿no?, sus divisiones políticas. Eso era un reino. Y cuando se habla del reino de Dios, se habla de que Dios gobierna, por decirlo así, en cierta porción del lugar. Pero cuando un judío hablaba del reino de Dios, hablaba del gobierno universal de Dios. Cuando un judío se refería al reino de Dios, hablaba del gobierno universal de Dios. No sé si usted recuerda la imagen que da en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que hay un trono blanco y que toda la gente, grandes o pequeños, están formados ahí porque van a rendir cuentas y Dios va a rendir juicio de lo que hicieron con su vida. Esa es la culminación de lo que será el reino de Dios. Eso es la culminación de lo que es el reino de Dios. Entonces, está diciendo Jesús: el reino de Dios es juicio.
cuando Dios venga a la tierra, van a ser juzgados. Van a dar cuentas de todo lo que han hecho. No sé si hay una parábola en Lucas capítulo 19, 12 al 27. Anótela y luego lo leen ahí cuando tenga tiempo, que se llama la parábola de las 10 minas. La historia está de que un hombre va a recibir un reino y tiene que dejar pues su lugar, ¿no? sus pertenencias. Y le deja 5 porciones de dinero a una persona, 2 a la otra, y la última le deja 1 nada más. Y cuando él viene de su reino, esta persona pide cuentas y les dice: a ver, ¿qué pasó con mi dinero que te di? El primero dice: los multipliqué a 10. El otro le menciona: yo los multipliqué a 4, o sea, al doble. Y el otro le dice: yo no lo he multiplicado, yo lo he escondido. Entonces el Señor se enoja y le dice: muy bien, ahora vas a recibir tu juicio, porque ahora he venido como rey, y todos aquellos que no querían que yo fuese rey van a conocer la muerte. Ese es el establecimiento del reino de Dios. Es ordenar todas las cosas que están en el mundo para que Él comience a reinar. Ese es el concepto del reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo puede ser un concepto de juicio una buena noticia? ¿Cómo puede ser que me digan: Dios va a venir, Dios va a pedirte cuentas, y esa es la buena noticia? No. La buena noticia es de que el reino de Dios se ha acercado, y se acercó para dar salvación. Es decir, antes de que el Dios venga y ordene todo el universo, Dios da una oportunidad a las personas para que se arrepientan, para que corrijan sus caminos. Esa es la oportunidad que Cristo da con su muerte. Ese es el Evangelio y las buenas noticias. La condenación es algo que ya está dicho desde el Génesis capítulo 1, está dicho. Lo que no estaba dicho era cómo se podían salvar. Y Jesús viene y da la noticia y dice: el reino de Dios se ha acercado en salvación, se ha acercado en misericordia, se ha acercado perdón, para dar perdón a las personas. De esa manera se ha acercado el reino de Dios. De esa manera Dios se ha acercado para convencer a las personas que es necesario arrepentirse antes que venga el gobierno absoluto de Dios. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Y eso es lo que yo me pregunté cuando yo estaba haciendo este sermón. Desde el martes pasado que comencé a estudiarlo, me preguntaba por qué el aspecto moral de la iglesia. ¿Por qué el aspecto moral en la predicación de la iglesia, en la predicación de Dios? ¿Por qué hay un aspecto moral? ¿Saben? Romanos, me gustaría que vayan a Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, verso 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios no solamente tiene que ver con el gobierno de Dios, como lo es ahorita el gobierno pues que estamos viviendo de AMLO, ¿no? O cualquier otra gobernatura. No tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene una característica, hermano, que tiene que ver con la justicia, con la paz y con el gozo. El reino de Dios es presente en la iglesia, porque la iglesia debe ser una comunidad en la que haya justicia, en la que se busque las cosas justas, en la que se rehuya de las cosas malas. Debe ser una comunidad de paz y también debe ser una comunidad de gozo. Dígame, ¿usted cree que el mundo en el que vivimos hoy es un reino de Dios? El mundo está lleno de injusticias.
de corrupción. Y no simplemente en el asunto del gobierno, sino en la vida diaria. En la vida diaria. ¿Cuántas personas no pierden su trabajo por hacer un mal negocio? ¿Cuántas personas no pierden sus familiares por hacer las cosas mal en el matrimonio, en las amistades? Hay muchos que se pelean por el dinero, se pelean porque me quedaste debiendo, se pelean porque pidió prestado del otro lado, ¿no? Y nunca pagó. Lo hizo con la intención de robar, lo hizo con la intención de estafar, hizo cosas en contra de su hermano. Familias peleándose, ¿no? por un pedazo de tierra también. ¿Acaso es el reino de Dios eso? No lo es. El reino de Dios está caracterizado por ser un reino justo, por ser un reino de paz. Es necesario que nosotros nos arrepintamos, porque en ese arrepentimiento, en el griego, la palabra arrepentimiento es metanoía. Metanoía, de la palabra que viene metamorfosis. La metamorfosis es cuando una oruga se entra a su capullo y cuando sale como una mariposa. O sea, hubo un cambio, metamorfosis. Esa metamorfosis, la misma palabra de metanoía, significa cambiar de mente, cambiar de actitud. El arrepentimiento tiene que ver con que me detengo y al ver a Dios, al escuchar su palabra y decir, bueno, yo estoy viviendo de una manera equivocada. Yo no estoy en paz con Dios, yo no estoy en paz con mis seres queridos, yo no estoy en paz con lo que hago. Necesito cambiar. Es decir, yo iba en esta dirección, bueno, ahora cambio de dirección. Me he dado cuenta que estoy mal. Voy a cambiar. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio mental, moral y espiritual. Eso es el arrepentimiento. Es cuando la persona cambia integralmente. No simplemente cambia cuando está en la iglesia, sino que cambia en todos sus aspectos de vida. Ese es el arrepentimiento. Y esa es la condición para entrar al reino de Dios que vendrá después. Esa es la condición. Y la condición es el arrepentimiento, es cambiar de mente. ¿Por qué será que es cambiar de mente? Porque se supone que tenemos que ser una comunidad donde reina la justicia, donde reina la paz y el gozo. Qué triste es saber, a veces nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Allá en algunas iglesias cuando vamos y preguntan, ¿no? Bueno, ¿sabes si hay un buen trabajador aquí que conoces de la iglesia? Y rápido dicen, no pagan bien los cristianos, o te quedan debiendo los cristianos. O en el sentido del trabajo, no hacen bien su trabajo los cristianos. Creo que a veces nos olvidamos que ese aspecto del reino de Dios debemos vivirlo integralmente, en todos los aspectos de la vida, en los negocios, en la familia, en las relaciones personales, en todo aspecto de nuestra vida. Tenemos que vivir en justicia, en paz, en gozo. Tenemos que vivir de esa manera. Ahora, ¿cómo la iglesia puede llevar adelante el reino de Dios? Me gusta mucho lo que dice el manual de la Iglesia del Nazareno. Eso lo puede encontrar en el párrafo de la Iglesia del Nazareno, en el párrafo, en las primeras páginas del manual. Dice esto: la Iglesia del Nazareno existe con el propósito de servir como instrumento para el avance del reino de Dios mediante la predicación
y la enseñanza del Evangelio en todo el mundo. La iglesia sirve y tiene el propósito de existir como herramienta para avanzar y llevar adelante el reino de Dios. Es evidente que la iglesia no puede establecer el reino de Dios, porque es Dios mismo quien tiene que hacerlo. Pero la predicación de Jesús de arrepentimiento es la predicación que se le ha comisionado a la iglesia. Y tiene la responsabilidad, la comunidad en general, de ser un instrumento para el avance del reino de Dios. Se supone que la iglesia, en ese sentido, se convierte en sal y luz de la tierra. O sea, cuando la iglesia cumple su comisión de predicar la palabra, ¿para qué predicamos la palabra? No con la intención de irrumpir la fe o obligar a las personas que crean en nosotros, porque ese ha sido uno de los problemas. La iglesia ha sido tan odiada, los pastores, y a veces el oficio pastoral no es lo más apreciable posible, ¿no? Más en esos tiempos en que vivimos. El oficio pastoral es visto como un ultrajo, es visto de manera mal en la sociedad, por el aspecto que han tenido anteriormente algunos pastores, la iglesia en sí mismo, como la iglesia católica, que está caracterizada por algunos aspectos, y también iglesias evangélicas, aspectos donde hacen robos, donde estafan y engañan a las personas. Justo aquí vi una iglesia en La Paz que se llama Pare de Sufrir, que viene de una línea brasileña, si no me equivoco, y piden dinero para que las personas sean sanadas. Piden cierta cantidad de dinero para que las personas sean sanadas. ¿Qué aspecto tiene el cristiano ante la sociedad? Eso no es llevar adelante el reino de Dios. O sea, esa no es la intención de predicar la palabra. La intención de predicar la palabra es de que haya una sociedad diferente, o al menos que la comunidad cristiana sea de ejemplo y propicie la paz y no la guerra, no los pleitos en la sociedad. Que no digan que el cristiano es el primero en lanzar la piedra, ¿no? En cualquier problema, sino que el cristiano sea aquel que demuestre cómo se vive en justicia y en paz, con Dios y con los demás. Ese es el propósito de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Y si usted un día tiene pensado y no sabe, bueno, me pide la iglesia que evangelice, que dé la buena noticia, y dice, bueno, ¿para qué lo hago? O sea, ¿qué propósito tiene? El propósito que se tiene no es derrumbir la voluntad o la libertad de elección de la otra persona. El propósito es demostrar el evangelio como una alternativa eficiente, para un cambio de vida, para un cambio social, que se vea concretado en la sociedad. No simplemente decir que creemos en un Dios que es amor, que es justo, y nuestra vida demuestra otra cosa. No. Tiene que ser una predicación que se pueda vivir. Y la única manera de poder vivir en el reino de Dios es mediante el arrepentimiento. Y nosotros lo hacemos y predicamos la palabra por eso mismo, no por otra razón, por la misma razón, para que haya una sociedad diferente, para que cambie todo esto. Yo estaba pensando y me preocupa mucho. La otra vez estuve con los jóvenes este sábado y me comencé a preguntar de qué futuro le espera a la iglesia, ¿no? En el sentido de que estamos viviendo un momento muy difícil en el que es muy difícil mantenerse íntegro, dar ejemplo, mantenerse bien ante la sociedad, ser realmente instrumentos para Dios.
y pensaba en eso acerca del reino de Dios. Y quizá nosotros no lo podamos establecer, va a ser Dios. Y por eso, la otra cosa que nos queda por hacer es orar. Jesús oraba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado que sea tu nombre. Y después agregaba: venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo sabe usted que está viviendo en el reino de Dios? ¿Cómo sabe usted que una sociedad no está viviendo en el reino de Dios? Cuando no hacen o hacen la voluntad de Dios. Pregúntese: ¿estoy viviendo sobre la voluntad de Dios o no? C.S. Lewis decía una frase muy interesante, porque sí está chistosa. Dice: hay algunos a que Dios le dicen: hágase tu voluntad. Y hay otros que Dios le dice a ellos: haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Es decir, no vives bajo mi voluntad. Tenemos que ser una iglesia, familias, empleados, jefes, de todo. Todos los oficios que pueda haber dentro de la iglesia, tenemos que ser ejemplo de lo que es el reino de Dios y predicarlo con nuestra vida y con nuestras palabras para un cambio social real. A veces nos preguntamos por qué hay tantos políticos corruptos, ¿no? O tantos policías que digo tantos porque hay personas que son justas. Digo tantos porque también hay abogados justos. Digo tantos porque hay empleados que realmente son justos, que se quedan a dar la milla extra. Pero a la vez hay tantos que no, porque están mal, se educa mal a la sociedad. Hay un dicho, hay una frase en sociología que se dice: el sujeto hacia la sociedad, pero la sociedad hacia el sujeto. Así que tenemos al presidente que merecemos como sociedad, porque nosotros mismos en sociedad construimos a esa persona para que nos gobierne. Nosotros construimos al médico que nos va a atender. Nosotros construimos al vendedor que nos va a atender, al abogado que nos va a atender. Nosotros construimos todo eso, construimos al pastor que nos va a pastorear. Como sociedad, ¿qué sociedad estamos construyendo como cristianos? ¿Será que estamos cumpliendo eso que dice el manual de la iglesia, que fue sacado de la Biblia, que somos instrumentos para llevar adelante el reino de Dios? ¿O nos hemos quedado sentados viendo cómo el reino de las tinieblas avanza y avanza y avanza, involucrando a jóvenes en las drogas? Es increíble ahorita cómo está esto del influenciando a las niñas en los del TikTok, en todo ese asunto de la venta social de su cuerpo. Según algunos estudios, se espera que haya más depresión y más suicidios en las jovencitas en este desarrollo, o sea, en este avance de las redes sociales, que mucho antes. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo jugamos? ¿Qué papel juega la iglesia en todo esto? A veces nos olvidamos que estamos aquí para llevar adelante el reino de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta, tenemos que echar manos a la obra en todo esto que tenemos por delante, en todos estos problemas que hay, en la educación que nosotros tenemos y que vamos construyendo en la sociedad. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad. Y la tenemos que tomar y hacerlo. Vamos a orar y espero que esta predicación, esa enseñanza de Jesús nos sea útil para nuestra vida diaria.
ya que es una predicación muy práctica, ¿no? Y espero hayamos comprendido lo que es el reino de Dios y qué papel jugamos dentro del reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Si alguien tiene alguna petición, lo puede poner ahí. Ahorita oramos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Bueno, de todas maneras, si lo dejan ahí, yo voy a hacer algunas anotaciones. Siempre oramos por ustedes toda la semana y ahí les estamos mandando mensajes, llamando. Cuando ustedes ocupen de que oremos por ustedes, con gusto. Mi teléfono está en Facebook, en la página. Ahí estamos para servirles y estamos en todo lo que sea necesario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por esta reflexión, Señor, tan profunda que nos has dado. Tenemos, Señor, que tener un compromiso fuerte para cumplir tu voluntad. Y la verdad, Señor, es que queremos ser una iglesia que cumpla tu voluntad, que lleve adelante el reino de Dios, que seamos personas. Ayúdanos a ser personas, Señor, que hagamos las cosas con justicia, de manera recta, de manera íntegra, que busquemos la paz para contigo y para con todos nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros empleados, nuestros jefes, Señor, en todo aspecto, con todos los amigos, con todos los familiares. Busquemos la paz, que busquemos el gozo y la felicidad, que ya no seamos enemigos tuyos haciendo lo contrario, sino que nosotros podamos ser, Señor, una herramienta tuya para predicar el arrepentimiento, para un cambio social, para que en este futuro, en los futuros que vienen, Señor, podamos ser una generación diferente, que cambie cosas, Señor, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Te ruego por la vida de los hermanos, ayúdale, Señor, a vivir en santidad en todo lo que resta de la semana, a día, Señor, día a día vivir en santidad. Y oremos, Señor, interviene, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre. Te ruego, Padre, que tú bendigas las familias que nos están escuchando, que tú les des trabajo, les des prosperidad, que tú les cuides, les des salud, les des fortaleza, que sean benditos, Señor, benditos sean ellos. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por todo lo que les has brindado y nos has cuidado. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos, recuerden, martes, jueves, y con los jóvenes nos vemos en sábado en Jitsimín. Gracias por estar aquí. Gracias, hermana Noemí. Dios le bendiga desde Tecate. Dios le bendiga. Hasta luego, hermanos.